Hermanos, voy a compartirles algo que va a cambiar por completo su manera de entender la vida cristiana. Durante mis más de 4 décadas de ministerio, he visto cómo millones de creyentes viven una fe tibia, una fe sin poder, una fe que no transforma. ¿Saben por qué? Porque han confundido tener conocimiento acerca del Espíritu Santo con tener una relación real con Él. Quédense hasta el final porque voy a revelarles el secreto bíblico que distingue a un cristiano carnal de un cristiano espiritual. Y les aseguro que esto les va a hacer temblar. Dime abajo en los comentarios si alguna vez te has preguntado, ¿realmente tengo al Espíritu Santo en mi vida o solamente conozco de Él? Hace 3 semanas después de una conferencia en Guadalajara se me acercó un hermano de unos 60 años, tenía lágrimas en los ojos y me dijo, Pastor Alducín, llevo 30 años en la iglesia, he sido diácono, he enseñado en la escuela dominical, pero esta noche me doy cuenta de que nunca he experimentado realmente al Espíritu Santo. Ese hombre me partió el corazón porque representa a miles, tal vez millones de cristianos que viven una religiosidad vacía. Escúchenme bien, no se trata de emociones, no se trata de manifestaciones raras, se trata de la presencia real, poderosa y transformadora de la tercera persona de la Trinidad viviendo en nosotros. El Espíritu Santo no es una influencia, no es una energía, no es un sentimiento. Es Dios mismo habitando en el corazón del creyente. Pero aquí viene lo que les va a inquietar. Muchos que se sientan en las bancas de nuestras iglesias dominicales jamás han experimentado el nuevo nacimiento. Han repetido una oración, han pasado al frente, han sido bautizados, pero nunca han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo algo que debería hacernos temblar. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Durante mis años de estudio en Tesbique, el seminario Dallas Theological Seminary, aprendí algo fundamental. La doctrina del Espíritu Santo es la más malentendida en toda la iglesia contemporánea. Hemos creado extremos peligrosos. Por un lado tenemos iglesias que han reducido al Espíritu Santo a una mera doctrina académica, fría y sin vida. Por el otro tenemos movimientos que han distorsionado su obra con emocionalismo y experiencias que no tienen fundamento bíblico. La verdad está en la palabra de Dios y esa verdad es gloriosa. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, quien nos regenera, quien nos sella para el día de la redención, quien nos bautiza en el cuerpo de Cristo, quien nos llena, quien nos guía, quien nos santifica y quien nos prepara para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero permítanme preguntarles algo que va a penetrar hasta lo más profundo de su alma. ¿Cómo saben ustedes que tienen al Espíritu Santo? ¿Cuáles son las evidencias bíblicas de su presencia en sus pertides? Vidas. No me hablen de experiencias emocionales. No me mencionen manifestaciones espectaculares. Hábleme de transformación. Hábleme de santidad. Hábleme de amor por la palabra de Dios. Hábleme de victoria sobre el pecado. Recuerdo vívidamente una experiencia que tuve hace 15 años en una iglesia de Monterrey. Después de predicar sobre la obra del Espíritu Santo, una señora se me acercó y me dijo, Pastor, yo hablo en lenguas, profetizo, oro por los enfermos, pero no puedo vencer la amargura en mi corazón. ¿Tengo realmente al Espíritu Santo? Esa pregunta me impactó profundamente porque reveló la confusión que existe en nuestras iglesias. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense que Pablo no dice los frutos, sino el fruto. Es un fruto compuesto, como una naranja que tiene gajos. No se puede tener amor del Espíritu sin tener gozo del Espíritu. No se puede tener paz del Espíritu sin tener paciencia del Espíritu. Muchos creyentes viven frustrados porque buscan experiencias extraordinarias cuando Dios quiere darles una transformación ordinaria pero sobrenatural. Quieren ver milagros espectaculares, pero Dios quiere que experimenten el milagro de un corazón limpio. Buscan dones llamativos, pero Dios quiere manifestar en ellos el don más grande, el amor.
Durante mis viajes por América Latina, he observado un fenómeno preocupante. Iglesias llenas de gente que grita, que salta, que hace ruido, pero cuyos miembros viven igual que el mundo. Divorcios, adulterios, negocios deshonestos, chismes, divisiones. ¿Dónde está el poder transformador del Espíritu Santo? ¿Dónde está la santidad que caracterizó a la iglesia primitiva? Hermanos, el Espíritu Santo no vino para entretenernos, vino para transformarnos. No vino para darnos emociones religiosas, vino para darnos vida eterna. No vino para hacernos sentir bien, vino para hacernos santos. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 discípulos, el resultado no fue confusión ni desorden. El resultado fue claridad en el mensaje, convicción en los corazones y conversión genuina. 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia ese día, no porque hubo un espectáculo emocional, sino porque hubo una demostración del poder de Dios. Pedro, el mismo que había negado a Cristo 3 veces por miedo a una criada, ahora predica con valor ante miles de judíos. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo lo llenó, lo transformó, lo capacitó. Esa es la evidencia real de la presencia del Espíritu en una vida. Transformación del carácter. Pero quiero que entiendan algo fundamental. El Espíritu Santo no es una experiencia que buscamos, sino una persona que nos busca a nosotros. Él no viene cuando nosotros lo manipulamos con técnicas humanas o emociones fabricadas. Él viene cuando hay arrepentimiento genuino, cuando hay hambre espiritual verdadera, cuando hay rendición total a la voluntad de Dios. He visto creyentes que han pasado años buscando una experiencia con el Espíritu Santo, cuando lo que necesitan es someterse a la palabra del Espíritu Santo. Él no va a manifestarse donde hay pecado sin confesar. No va a llenar un corazón que está lleno de orgullo. No va a usar un instrumento que no está limpio. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Un templo no es un lugar de entretenimiento, es un lugar de adoración. No es un lugar de confusión, es un lugar de reverencia. No es un lugar donde hacemos lo que se nos ocurre, es un lugar donde honramos la presencia de Dios. Durante mis años de ministerio, he tenido el privilegio de ver manifestaciones auténticas del Espíritu Santo. He visto vidas completamente transformadas, he visto matrimonios restaurados milagrosamente, he visto adictos liberados instantáneamente, he visto personas llenas de odio convertidas en instrumentos de amor, pero todas estas manifestaciones han tenido algo en común. Han sido confirmadas por la palabra de Dios y han producido santidad en las vidas. El problema de muchas iglesias contemporáneas es que han divorciado la experiencia de la doctrina. Quieren experiencias sin fundamento bíblico o doctrina sin poder espiritual. Dios no nos ha dado esa opción. La palabra y el Espíritu van juntos. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y las Escrituras nos enseñan acerca del Espíritu Santo. Jesús dijo algo muy importante acerca del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense en esta característica fundamental. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, habla de Cristo. No se glorifica a sí mismo, glorifica a Cristo. No toma de lo suyo, toma de lo de Cristo. Cualquier manifestación espiritual que no glorifique a Cristo, que no hable de Cristo, que no lleve a Cristo, no viene del Espíritu Santo. He estado en reuniones donde el nombre de Jesús apenas se menciona, pero se habla constantemente del Espíritu Santo. Eso no es bíblico. El Espíritu Santo vino para exaltar a Cristo, para revelar a Cristo, para formar a Cristo en nosotros. En mis conferencias proféticas constantemente enfatizo que el Espíritu Santo es quien nos prepara para el arrebatamiento de la iglesia. Él es quien nos purifica, quien nos santifica, quien nos perfecciona para estar sin mancha ni arruga ante la presencia de Cristo cuando Él venga por su iglesia. Pero aquí está la pregunta que debe inquietarnos. Si Cristo viniera esta noche, ¿estaríamos listos? ¿Hemos permitido que el Espíritu Santo haga su obra completa en nosotros? ¿O hemos resistido
su trabajo de santificación, Pablo les escribió a los Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu no es una experiencia mística, es una decisión diaria. Es elegir obedecer la palabra de Dios en lugar de seguir nuestros impulsos carnales. Es permitir que el Espíritu Santo controle nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Recuerdo a un hermano de mi congregación que vino a verme hace algunos años. Era un hombre de negocios muy exitoso, pero su vida espiritual era un desastre. Me dijo: pastor, creo en Jesús, leo mi Biblia, diezmo, vengo a la iglesia, pero no siento la presencia de Dios en mi vida. Cuando comenzamos a conversar, descubrí que tenía resentimiento contra su ex socio, que había estado engañando en sus impuestos y que no había perdonado a su padre por el abandono de su infancia. Le expliqué que el Espíritu Santo es sensible al pecado. Él no va a manifestarse en una vida donde hay desobediencia consciente. No va a llenar un corazón que alberga amargura. No, va a usar un instrumento que está contaminado con el mundo. Ese hombre tomó la decisión de hacer las cosas bien, pidió perdón a su ex socio, arregló sus cuentas con el gobierno y, más difícil aún, perdonó a su padre. 3 meses después, vino a verme con lágrimas de gozo en los ojos. Pastor, me dijo, ahora entiendo lo que es tener al Espíritu Santo. No son emociones, es paz. No son experiencias raras, es la seguridad de que Dios está conmigo. La obra del Espíritu Santo en el creyente tiene varias dimensiones que debemos entender claramente. Primero, Él nos regenera. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. No es decisión humana, no es voluntad de la carne, no es rituales religiosos. Es Dios dándonos vida espiritual donde antes había muerte espiritual. Segundo, Él nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Este bautismo ocurre en el momento de la conversión. No es una experiencia posterior. No es algo que algunos creyentes tienen y otros no. Todos los creyentes genuinos han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Tercero, Él nos sella para el día de la redención. Este sello es la garantía de nuestra salvación eterna. Es la marca de propiedad divina en nuestras vidas. Es la seguridad de que pertenecemos a Dios y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Cuarto, Él habita en nosotros permanentemente. Ya no viene y se va como en el Antiguo Testamento. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo hace su morada permanente en cada creyente genuino. Nuestro cuerpo es su templo. Quinto, Él nos llena continuamente. Esta llenura no es un evento de una sola vez, sino una experiencia continua. Es el control del Espíritu Santo sobre toda nuestra vida. Es permitir que Él dirija nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones. Sexto, Él nos guía a toda verdad. No necesitamos revelaciones extras, no necesitamos profetas modernos que nos digan lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos la palabra completa de Dios y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla y aplicarla. Séptimo, Él nos da dones espirituales para el servicio. Estos dones no son para nuestro engrandecimiento personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. No son para hacernos sentir especiales, sino para hacernos útiles en la obra del Señor. Octavo, Él produce fruto espiritual en nuestras vidas. Este fruto no se fabrica con esfuerzo humano, sino que es el resultado natural de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es Cristo siendo formado en nosotros. Noveno, Él nos santifica progresivamente. La santificación es un proceso que dura toda la vida. El Espíritu Santo va transformando nuestro carácter a la imagen de Cristo, va quitando lo que no agrada a Dios y va desarrollando lo que le glorifica. Décimo, Él nos prepara para la gloria eterna. Su obra en nosotros no termina hasta que estemos perfectos como Cristo es perfecto. Él es quien nos va a presentar irreprensibles delante del trono de Dios. Pero hermanos, todo esto requiere nuestra cooperación.
El Espíritu Santo no trabaja en contra de nuestra voluntad. No nos fuerza a ser santos. No nos obliga a obedecer. Él nos capacita, nos ayuda, nos fortalece, pero nosotros debemos elegir caminar en el Espíritu. Pablo les dijo a los efesios: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se entristece cuando pecamos. No se va de nuestras vidas, pero su obra se ve obstaculizada, su poder se ve limitado, su gozo se ve afectado. También les dijo a los tesalonicenses: no apaguéis al Espíritu. Podemos apagar al Espíritu Santo cuando resistimos su dirección, cuando desobedecemos su palabra, cuando seguimos nuestros propios caminos en lugar de los suyos. Durante mis años de experiencia pastoral, he visto los efectos devastadores de entristecer y apagar al Espíritu Santo. He visto creyentes que una vez fueron fervientes y llenos de gozo, convertirse en religiosos fríos y críticos. He visto iglesias que una vez experimentaron avivamiento, volverse instituciones muertas y tradicionalistas, pero también he visto la gloria de Dios manifestarse cuando los creyentes se humillan, confiesan sus pecados y permiten que el Espíritu Santo tenga el control total de sus vidas. He visto matrimonios restaurados, familias unidas, iglesias avivadas, comunidades transformadas. El secreto está en la rendición. El Espíritu Santo no puede trabajar a través de instrumentos que no están completamente entregados a Él. No puede usar vasos que están llenos de sí mismos. No puede manifestar su poder a través de personas que buscan su propia gloria. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, tener sed. Esa es la clave. El Espíritu Santo viene a los que tienen sed espiritual, a los que reconocen su necesidad, a los que no están satisfechos con una experiencia religiosa superficial. Hace algunos meses, en una conferencia en la Ciudad de México, conocí a una joven que había sido criada en una denominación muy conservadora. Me dijo: Pastor Alducín, toda mi vida me enseñaron que las manifestaciones del Espíritu Santo cesaron con los apóstoles, pero al leer la Biblia me doy cuenta de que eso no es cierto. ¿Qué debo hacer? Le expliqué que la Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo es para hoy, que sus dones están disponibles para la iglesia contemporánea, que su poder sigue siendo el mismo. Pero también le advertí sobre los extremos. Le dije que no todo lo que se hace en el nombre del Espíritu Santo viene realmente de Él. La palabra de Dios es nuestro filtro. Cualquier manifestación espiritual debe ser probada por las Escrituras. Si contradice la Biblia, si no produce santidad, si no glorifica a Cristo, entonces no viene del Espíritu Santo, aunque venga envuelta en lenguaje religioso y acompañada de emociones intensas. He visto supuestas manifestaciones del Espíritu Santo que han dividido iglesias, que han herido a creyentes sinceros, que han traído reproche al nombre de Cristo. Esas manifestaciones no vienen del Espíritu de Dios, quien es el Espíritu de orden, de paz, de verdad. Pero también he visto manifestaciones auténticas que han traído convicción de pecado, arrepentimiento genuino, transformación de vidas y gloria a Cristo. Estas son las manifestaciones que debemos buscar, porque éstas vienen del Espíritu Santo. La diferencia está en el fruto. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Los frutos del Espíritu Santo son siempre santos, siempre edificantes, siempre centrados en Cristo, siempre en conformidad con la palabra de Dios. En mis estudios bíblicos siempre enfatizo que el bautismo en el Espíritu Santo es diferente de la llenura del Espíritu Santo. El bautismo ocurre una sola vez, en el momento de la conversión. La llenura es una experiencia continua que debe renovarse constantemente. Pablo les dijo a los efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. La comparación es muy ilustrativa. Así como una persona ebria está bajo la influencia y control del alcohol, el creyente lleno del Espíritu está bajo la influencia y control del Espíritu Santo. Una persona ebria habla diferente, camina diferente,
actúa diferente. De la misma manera, una persona llena del Espíritu Santo habla diferente, vive diferente, ama diferente. Su manera de ver las cosas cambia, sus prioridades cambian, sus deseos cambian. Pero la llenura del Espíritu Santo requiere vaciamiento de nosotros mismos, requiere crucifixión de la carne, requiere muerte al yo. No podemos estar llenos del Espíritu y llenos de nosotros mismos al mismo tiempo. Gálatas 2:20 es uno de mis pasajes favoritos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la clave de la vida, llena del Espíritu. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando el yo está crucificado, Cristo puede vivir a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Recuerdo una experiencia muy impactante que tuve hace algunos años en una iglesia de Los Ángeles. Había ido a predicar sobre el Espíritu Santo y después del servicio un joven se me acercó llorando. Me dijo: pastor, he sido salvo por 15 años, pero nunca había entendido lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Esta noche me doy cuenta de que he estado viviendo en mis propias fuerzas. Oramos juntos esa noche y ese joven tomó la decisión de rendirse completamente al Señor. Unos años después supe que había dejado su trabajo secular para dedicarse al ministerio a tiempo completo. Ahora es pastor de una iglesia próspera y Dios lo está usando poderosamente. Esa es la diferencia que hace la llenura del Espíritu Santo. No se trata de experiencias emocionales, sino de transformación de vida. No se trata de manifestaciones espectaculares, sino de fructificación espiritual. El Espíritu Santo también nos da poder para el servicio cristiano. Jesús les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder no es para nuestro engrandecimiento personal, sino para ser testigos efectivos de Cristo. No es para hacernos famosos, sino para hacer conocido a Cristo. No es para construir nuestro reino, sino para extender el reino de Dios. He visto creyentes que buscan el poder del Espíritu Santo para resolver sus problemas personales, para prosperar económicamente, para ser admirados por otros. Esa no es la razón por la cual Dios nos da su poder. Él nos da poder para cumplir la gran comisión. En mis viajes misioneros he visto este poder manifestarse de maneras extraordinarias. He visto personas inconversas convencidas de sus pecados simplemente por escuchar la predicación del Evangelio. He visto enfermos sanados en respuesta a la oración de fe. He visto demonios expulsados en el nombre de Jesús, pero también he visto el poder del Espíritu Santo manifestarse en maneras aparentemente ordinarias, pero igualmente sobrenaturales. He visto matrimonios restaurados, hijos rebeldes convertidos, adictos liberados, personas llenas de odio transformadas en instrumentos de amor. Todo esto es obra del Espíritu Santo. Él es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es quien abre los ojos espirituales. Él es quien trae nueva vida. Él es quien transforma corazones. Pero Él no trabaja independientemente de la palabra de Dios. Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra para convencer, para convertir, para transformar. Por eso es tan importante que estudiemos las Escrituras, no para acumular conocimiento intelectual, sino para que el Espíritu Santo pueda usar esa palabra en nosotros y a través de nosotros. He notado que muchos creyentes buscan experiencias con el Espíritu Santo, pero descuidan el estudio de la palabra. Eso es un error grave. El Espíritu Santo y la palabra van juntos. Él no va a manifestarse en contra de su propia palabra. Él no va a bendecer la ignorancia bíblica. Durante mis años de enseñanza bíblica, constantemente he enfatizado la importancia de la hermenéutica, de la exégesis, de la teología sistemática, no para apagar al Espíritu, sino para asegurarnos de que estamos siguiendo su dirección y no nuestras propias emociones o ideas. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.
El Espíritu Santo usa esa lámpara para alumbrarnos el sendero sin la palabra. Caminamos en tinieblas, aunque creamos que estamos siendo guiados por el Espíritu. He visto el daño que pueden causar las supuestas revelaciones que contradicen la Escritura. He visto iglesias divididas por profecías falsas. He visto creyentes sinceros engañados por falsos maestros que afirman tener mensajes directos del Espíritu Santo. La Biblia nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo probamos los espíritus? Con la palabra de Dios. Cualquier mensaje, cualquier experiencia, cualquier manifestación que contradiga las Escrituras no viene del Espíritu Santo. También debemos probar por el fruto. El Espíritu Santo siempre produce fruto que glorifica a Cristo y edifica a la iglesia. Produce santidad, no carnalidad. Produce amor, no división. Produce humildad, no orgullo. En mis conferencias sobre discernimiento espiritual, siempre enseño que debemos ser como los bereanos, que recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No debemos ser crédulos ni tampoco escépticos. Debemos ser discernientes. Debemos probar todo, retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal. El Espíritu Santo también nos enseña a orar. Pablo dice que no sabemos qué hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La oración en el Espíritu no se limita a hablar en lenguas, aunque puede incluirlo. La oración en el Espíritu es orar conforme a la voluntad de Dios, orar bajo la dirección del Espíritu Santo, orar con la mente de Cristo. He descubierto que algunas de mis experiencias más poderosas de oración han ocurrido cuando he permitido que el Espíritu Santo dirija mi tiempo de intercesión. Hay ocasiones en que Él me guía a orar por personas específicas, por situaciones particulares, por necesidades que yo no hubiera pensado. Recuerdo una noche hace varios años cuando estaba orando en mi estudio. De repente sentí una carga tremenda de orar por un misionero que trabaja en el sur de México. No sabía por qué, pero el Espíritu Santo me impulsaba a interceder por él intensamente. Oré durante horas. Al día siguiente recibí una llamada telefónica. Ese misionero me contaba que la noche anterior había enfrentado la situación más peligrosa de su vida. Había sido amenazado por narcotraficantes y había temido por su vida y la de su familia. Pastor, me dijo, durante las horas más difíciles sentí una paz sobrenatural, como si alguien estuviera orando por mí. Esa es la obra intercesora del Espíritu Santo a través de nosotros. Él conoce las necesidades antes de que nosotros las conozcamos. Él nos guía a orar por situaciones que están fuera de nuestro conocimiento natural, pero esta sensibilidad espiritual requiere cultivación, requiere tiempo en la presencia de Dios, requiere silencio para escuchar su voz, requiere obediencia a sus impulsos. Muchos creyentes viven tan ocupados, tan distraídos con las cosas de este mundo, que no pueden discernir la voz del Espíritu Santo. Están tan llenos de ruido que no pueden oír sus susurros. Elías no encontró a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. El Espíritu Santo muchas veces habla en susurros, no en gritos. Habla en la quietud, no en el bullicio. Por eso es tan importante tener un tiempo diario de quietud delante de Dios, un tiempo para leer su palabra, para meditar en ella, para orar, para escuchar, un tiempo para permitir que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. En mis años de ministerio he desarrollado el hábito de comenzar cada día con una hora de devoción personal. Leo las Escrituras, medito en ellas, oro y espero en Dios. Muchas veces durante ese tiempo el Espíritu Santo me da dirección para el día, me revela necesidades por las cuales orar, me da ideas para sermones, me corrige en áreas donde estoy fallando. Esa hora diaria es la más importante de mi día. Es cuando me conecto con el Espíritu Santo, cuando recibo su dirección, cuando soy fortalecido para las tareas que Él tiene para mí. Pero hermanos, quiero advertirles sobre algo muy serio. El tiempo es corto. Cristo viene pronto.
El Espíritu Santo está llamando a una generación de creyentes que esté lista para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Están ustedes listos? ¿Han permitido que el Espíritu Santo haga su obra completa en sus vidas o siguen resistiendo su trabajo de santificación? La iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia sin mancha ni arruga. Es una iglesia santa, irreprensible. Es una iglesia que ha sido preparada por el Espíritu Santo para estar en la presencia del Cordero. No nos engañemos, hermanos. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. No todos los que se sientan en las bancas de nuestras iglesias están realmente listos para encontrarse con Cristo. Hay una diferencia entre conocer acerca de Jesús y conocer a Jesús. Hay una diferencia entre tener una religión y tener una relación. Hay una diferencia entre ser miembro de una iglesia y ser miembro del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es quien hace esa diferencia. Él es quien nos regenera, quien nos convierte de pecadores perdidos en hijos de Dios. Él es quien nos da la seguridad de la salvación. Él es quien nos prepara para la eternidad. Pero su obra requiere nuestra cooperación, requiere arrepentimiento genuino, requiere fe verdadera, requiere rendición total. No podemos jugar con Dios, no podemos engañar al Espíritu Santo. Él conoce nuestros corazones mejor que nosotros mismos. Él ve nuestras motivaciones, nuestros pensamientos secretos, nuestras intenciones ocultas. Ananías y Zafira trataron de engañar al Espíritu Santo y pagaron con sus vidas. Ellos pensaron que podían aparentar espiritualidad mientras mantenían egoísmo en sus corazones. Pero el Espíritu Santo no se deja engañar. Pedro les dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esa historia debe hacernos temblar. Nos recuerda que el Espíritu Santo es Dios y que no podemos jugar con Él. Nos recuerda que Él demanda santidad, honestidad, sinceridad, pero también nos recuerda su poder. El mismo poder que trajo juicio sobre Ananías y Zafira es el poder que está disponible para transformar nuestras vidas, para santificarnos, para prepararnos para la gloria eterna. ¿Quieren experimentar ese poder? ¿Quieren conocer al Espíritu Santo? No solo conocer acerca de Él. ¿Quieren ser llenos de su presencia, transformados por su poder, usados para su gloria? Entonces deben estar dispuestos a pagar el precio de la rendición total, el precio de la obediencia radical, el precio de la santidad genuina. No es un precio que pagamos para ganar la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Pero es el precio que pagamos para experimentar la plenitud de la vida cristiana. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Esa es la condición para ser discípulo. Esa es la condición para experimentar el poder del Espíritu Santo. Negarse a sí mismo no significa negarse cosas, significa negarse uno mismo, significa crucificar el yo, significa morir a nuestros planes, nuestros deseos, nuestros sueños, para vivir para los planes de Dios, los deseos de Dios, los sueños de Dios. Tomar la cruz cada día significa estar dispuestos a sufrir por Cristo, a ser rechazados por el mundo, a ser incomprendidos aún por otros creyentes, con tal de obedecer la voluntad de Dios. Seguir a Cristo significa ir donde Él va, hacer lo que Él hace, amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia. Esa es la vida cristiana auténtica. Esa es la vida llena del Espíritu Santo. Esa es la vida que glorifica a Dios y cumple el propósito para el cual fuimos creados. Durante mis años de ministerio pastoral, he observado que muchos creyentes quieren los beneficios de la vida cristiana sin las responsabilidades. Quieren la paz sin la santidad. Quieren las bendiciones sin la obediencia. Quieren el poder sin la pureza. Pero Dios no funciona así. Él es santo y demanda santidad de sus hijos. Él es puro y requiere pureza de sus siervos. Él es amor, pero también es justicia. El Espíritu Santo no va a llenar un corazón sucio, no va a usar un instrumento contaminado, no va a manifestar su poder a través de una vida desobediente. Primero viene la limpieza, luego viene la llenura, primero viene la santificación, luego viene el servicio,
primero viene la obediencia, luego viene la bendición. Isaías tuvo una visión gloriosa de Dios en su trono, rodeado de serafines que gritaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La santidad de Dios reveló la pecaminosidad de Isaías, pero Dios no lo dejó en condenación. Envió a un serafín con un carbón encendido del altar y tocó sus labios diciendo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Solo después de la limpieza vino el llamado: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y solo después de la limpieza vino la respuesta: heme aquí, envíame a mí. Esa es la secuencia bíblica: convicción de pecado, limpieza por la gracia de Dios, llamado al servicio, respuesta de obediencia. El Espíritu Santo sigue obrando de la misma manera hoy. Él nos convence de pecado, nos limpia por la sangre de Cristo, nos llama al servicio y nos capacita para la obediencia. Pero muchos creyentes se resisten a la convicción. No quieren que el Espíritu Santo les muestre sus pecados. No quieren enfrentar la realidad de su condición espiritual. Prefieren vivir en negación que en santidad. Esa resistencia entristece al Espíritu Santo y obstaculiza su obra. Él no puede trabajar en una vida que no reconoce su necesidad, no puede limpiar a alguien que no admite estar sucio, no puede llenar a alguien que no se vacía de sí mismo. La humildad es fundamental para la experiencia del Espíritu Santo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El Espíritu Santo viene a los quebrantados de corazón, a los que tiemblan ante su palabra. En mis conferencias de avivamiento, constantemente veo la diferencia entre los que se humillan delante de Dios y los que mantienen su orgullo religioso. Los humildes experimentan transformación, los orgullosos permanecen igual. Hace algunos años, en una iglesia de Puebla, prediqué sobre la necesidad de humillación delante de Dios. Después del servicio, un líder de la iglesia se me acercó muy molesto. Pastor Alducin, me dijo: yo no necesito humillarme, yo soy un hombre de Dios, yo tengo el Espíritu Santo. Su actitud revelaba exactamente lo contrario de lo que afirmaba. Su orgullo había cegado sus ojos espirituales. Su autosuficiencia había endurecido su corazón. Esa noche, mientras oraba por él, el Señor me mostró que ese hermano había caído en la trampa de la religiosidad. Conocía la doctrina, dominaba el lenguaje cristiano, ocupaba una posición de liderazgo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Meses después, supe que había caído en adulterio y había tenido que ser disciplinado por la iglesia. Su caída no me sorprendió. Había visto las señales de peligro en su actitud orgullosa. El orgullo es el pecado que más resiste el Espíritu Santo. Es el pecado que impide la llenura, que obstaculiza la santificación, que estorba el servicio efectivo. Lucifer cayó por orgullo. Adán y Eva cayeron por orgullo. El rey Saúl perdió su reino por orgullo. Nabucodonosor fue humillado por Dios a causa de su orgullo. El orgullo es el pecado que dice: no necesito a Dios, puedo hacerlo por mis propias fuerzas. Soy suficiente en mí mismo. La humildad, por el contrario, dice: sin Dios no puedo hacer nada, necesito su gracia, dependo completamente de Él. Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Pablo, el gran apóstol, se consideraba el primero de los pecadores. Juan el Bautista, el precursor del Mesías, dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa es la actitud que el Espíritu Santo busca. Esa es la disposición de corazón que Él puede usar. Esa es la humildad que Él puede llenar con su presencia. Pero hermanos, la humildad genuina no es autodesprecio, no es tener baja autoestima, no es negarse a reconocer los dones que Dios nos ha dado. La humildad verdadera es reconocer quiénes somos en relación con Dios. Es entender que todo lo que tenemos viene de Él. Es admitir que sin Él no somos nada, pero que con Él podemos todas las cosas.
Pablo entendía esto perfectamente. Decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. No negaba lo que Dios había hecho en él y a través de él, pero tampoco se atribuía el crédito a sí mismo. También decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No decía que no podía hacer nada, sino que todo lo que podía hacer era por el poder de Cristo, no por el suyo propio. Esa es la perspectiva correcta. Esa es la humildad que el Espíritu Santo busca. Esa es la actitud que Él puede usar para manifestar su poder. En mis años de observación del pueblo de Dios, he notado que los creyentes más usados por el Espíritu Santo son también los más humildes. No se promocionan a sí mismos, no buscan reconocimiento, no compiten con otros siervos de Dios. Simplemente se ponen a disposición del Señor y permiten que Él los use como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Recuerdo a una hermana de mi congregación que nunca subió a un púlpito, que nunca predicó un sermón, que nunca dirigió un ministerio, pero que fue uno de los instrumentos más poderosos del Espíritu Santo que he conocido. Era una viuda mayor, de escasos recursos económicos, pero rica en fe. Su ministerio era la intercesión. Pasaba horas cada día orando por la iglesia, por los pastores, por los misioneros, por los perdidos. Durante los 20 años que la conocí, vi cómo Dios respondía a sus oraciones de maneras extraordinarias. Vi matrimonios restaurados, enfermos sanados, perdidos convertidos, creyentes restaurados, todo como resultado de sus oraciones. Cuando murió, cientos de personas vinieron a su funeral para testificar de cómo sus oraciones habían impactado sus vidas. Era una mujer humilde, pero poderosamente usada por el Espíritu Santo. Esa hermana entendía algo que muchos líderes cristianos no entienden. El poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de vasos humildes, no a través de personalidades prominentes. Dios escoge lo vil del mundo y lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte. Usa lo débil para confundir a lo poderoso. Manifiesta su poder a través de instrumentos quebrantados. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe en su presencia, para que toda la gloria sea para Él, para que quede claro que el poder es de Dios, no de los hombres. Esta es una lección que he tenido que aprender a través de los años. Al principio de mi ministerio, había cierto orgullo en mi corazón. Me complacía en mi capacidad de predicar, en mi conocimiento bíblico, en el reconocimiento que recibía. Pero Dios, en su misericordia, me humilló. Me llevó a través de experiencias difíciles que quebraron mi autosuficiencia y me enseñaron a depender completamente de Él. Fue durante esos tiempos de quebrantamiento que experimenté el poder del Espíritu Santo de maneras más profundas. Cuando ya no confiaba en mis habilidades, sino en su poder, Él pudo usarme de maneras que nunca había imaginado. Ahora entiendo que el quebrantamiento no es el final del ministerio, sino el comienzo del ministerio efectivo. Las vasijas quebrantadas son las que pueden contener y derramar el aceite del Espíritu Santo. Esta verdad debería consolarnos cuando pasamos por tiempos difíciles, cuando enfrentamos fracasos, cuando experimentamos pérdidas, cuando nuestros planes se frustran. Dios puede estar preparándonos para un ministerio más efectivo. José tuvo que pasar por la prisión antes de llegar al palacio. Moisés tuvo que pastar ovejas en el desierto durante 40 años antes de pastorear al pueblo de Dios. David tuvo que huir en las cuevas antes de reinar en el trono. Jesús mismo tuvo que sufrir antes de ser glorificado. Tuvo que morir antes de resucitar. Tuvo que ser humillado antes de ser exaltado. Si seguimos a Cristo, debemos estar dispuestos a seguir el mismo camino, el camino del sufrimiento, del quebrantamiento, de la humillación, pero que lleva a la gloria eterna. El Espíritu Santo es quien nos sostiene durante estos tiempos difíciles. Él es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro fortalecedor. Él no nos abandona en las pruebas, sino que las usa para nuestro crecimiento espiritual. Pablo entendió esto cuando dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todas las cosas son buenas, sino que todas las cosas ayudan a bien. Dios puede tomar aún las experiencias más dolorosas
y usarlas para nuestro beneficio espiritual, pero esto requiere fe, requiere confianza en la soberanía de Dios, requiere creer que Él sabe lo que hace, aun cuando nosotros no entendamos. El Espíritu Santo es quien nos da esa fe. Él es quien nos ayuda a confiar cuando no podemos ver. Él es quien nos da esperanza cuando las circunstancias parecen desesperantes. En mis años de ministerio pastoral he tenido que consolar a muchas personas que estaban pasando por tragedias inexplicables. Padres que habían perdido hijos, esposos que habían perdido esposas, personas que habían perdido su salud, su trabajo, sus sueños. En esos momentos las palabras humanas no son suficientes. Solo el Espíritu Santo puede dar el consuelo que necesitan. Solo Él puede traer paz en medio de la tormenta. Solo Él puede dar esperanza en medio de la desesperación. He visto cómo el Espíritu Santo ha sostenido a creyentes durante las pruebas más difíciles. He visto fortaleza sobrenatural en momentos de debilidad extrema. He visto gozo en medio del dolor. He visto esperanza en medio de la tragedia. Eso es obra del Espíritu Santo. Él es quien hace posible lo imposible. Él es quien da gracia suficiente para cada prueba. Él es quien nos capacita para vencer las circunstancias más adversas. Pero también he visto creyentes que se han hundido en la amargura durante las pruebas, que han perdido su fe, que han culpado a Dios, que han abandonado la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Los que vencen son los que se apoyan en el Espíritu Santo. Los que se hunden son los que tratan de enfrentar las pruebas en sus propias fuerzas. El Espíritu Santo no nos promete que no tendremos pruebas. Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. Pero Él también dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa victoria de Cristo es nuestra victoria a través del Espíritu Santo. Él nos hace más que vencedores. Él nos da la victoria aún en medio de la derrota aparente. Esteban, el primer mártir cristiano, experimentó esta victoria. Mientras lo apedreaban hasta la muerte, vio los cielos abiertos y a Jesús de pie, a la diestra de Dios. El Espíritu Santo le dio una visión gloriosa en el momento de su mayor sufrimiento. Pablo y Silas experimentaron esta victoria en la cárcel de Filipos. A medianoche, con los pies en el cepo y las espaldas sangrando, cantaban himnos a Dios. El Espíritu Santo llenó esa cárcel con gozo sobrenatural. Los 3 jóvenes hebreos experimentaron esta victoria en el horno de fuego. Nabucodonosor vio a un cuarto hombre en el fuego, semejante al Hijo de Dios. El Espíritu Santo los protegió en medio del fuego. Esa misma victoria está disponible para nosotros hoy. El Espíritu Santo que llenó a Esteban, que consoló a Pablo y Silas, que protegió a los 3 jóvenes hebreos, es el mismo Espíritu que vive en nosotros. Él no ha cambiado, su poder no ha disminuido, su amor no ha menguado, su fidelidad no ha fallado, pero debemos aprender a depender de Él, debemos aprender a caminar en el Espíritu, debemos aprender a ser llenos del Espíritu. Esta vida en el Espíritu no es automática, requiere disciplina espiritual, requiere cultivo de nuestra relación con Dios, requiere obediencia a su palabra. En mis años de enseñanza sobre la vida cristiana, constantemente enfatizo la importancia de las disciplinas espirituales, la oración, el estudio bíblico, la meditación, el ayuno, la adoración. Estas disciplinas no nos ganan puntos con Dios, no nos hacen más aceptables delante de Él, pero sí nos mantienen en una posición donde podemos ser llenados y usados por el Espíritu Santo. Son como los canales que permiten que el agua fluya. Sin los canales, el agua no puede llegar a su destino. Sin las disciplinas espirituales, el poder del Espíritu Santo no puede fluir a través de nuestras vidas. La oración es fundamental. Es nuestra comunicación con Dios. Es el medio por el cual recibimos dirección, fortaleza, consolación. Es el canal a través del cual el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero la oración debe ser más que peticiones. Debe incluir adoración, confesión, acción de gracias, intercesión. Debe ser una conversación íntima con nuestro Padre Celestial.
Jesús pasaba horas en oración, se levantaba temprano para orar, oraba toda la noche antes de tomar decisiones importantes, oró intensamente en el huerto de Getsemaní antes de su crucifixión. Si Jesús, siendo Dios, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros, si Él dependía del Padre para todo, cuánto más debemos depender nosotros del Espíritu Santo? El estudio bíblico también es esencial. La palabra de Dios es el alimento de nuestra alma, es la fuente de nuestro crecimiento espiritual. Es el medio que el Espíritu Santo usa para transformarnos. Pero no basta con leer la Biblia superficialmente. Debemos estudiarla, meditarla, memorizarla, aplicarla. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos enseñe a través de ella. David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios guardada en el corazón es nuestra arma contra la tentación, nuestra guía para la vida, nuestra fuente de esperanza. El ayuno es otra disciplina que el Espíritu Santo puede usar poderosamente. No es una manera de manipular a Dios o de ganarnos su favor. Es una manera de humillarnos delante de Él, de buscar su rostro con intensidad, de quebrantar nuestro hombre exterior. Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio público. Los discípulos ayunaron antes de enviar misioneros. La iglesia primitiva ayunaba regularmente. El ayuno nos ayuda a crucificar la carne, a sensibilizarnos espiritualmente, a concentrarnos en las cosas eternas en lugar de las temporales. La adoración es tal vez la disciplina más importante de todas. Fuimos creados para adorar a Dios. Es nuestro propósito principal. Es lo que estaremos haciendo en la eternidad. La adoración verdadera no depende de la música, aunque la música puede facilitarla. La adoración verdadera es el reconocimiento de quién es Dios y nuestra respuesta apropiada a su grandeza. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo se manifiesta. Cuando exaltamos el nombre de Jesús, Él se hace presente. Cuando glorificamos a Dios, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. He estado en servicios de adoración donde la presencia de Dios era tan real que se podía sentir físicamente. He visto personas convencidas de pecado simplemente por estar en la atmósfera de adoración genuina. He visto enfermos sanados durante tiempos de alabanza intensa. Eso es obra del Espíritu Santo. Él viene cuando Dios es adorado apropiadamente. Él se manifiesta cuando Cristo es exaltado genuinamente. Pero hermanos, todas estas disciplinas deben fluir de una relación, no de una obligación. Deben ser expresiones de amor, no rituales religiosos. Deben ser el desbordamiento de un corazón lleno, no actividades mecánicas. El Espíritu Santo puede discernir nuestras motivaciones. Él sabe si estamos buscando su presencia o su poder. Él conoce si queremos conocerle a Él o simplemente usar sus dones. Hay una diferencia enorme entre buscar al dador y buscar sus dones, entre buscar su presencia y buscar sus beneficios, entre querer conocerle y querer usarle. El Espíritu Santo se manifiesta a los que le buscan por quién es Él, no por lo que puede hacer por ellos. Se revela a los que quieren conocerle íntimamente, no a los que simplemente quieren experiencias emocionales. En mis conferencias sobre la intimidad con Dios, constantemente enfatizo que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza. Tiene pensamientos, emociones, voluntad. Puede ser entristecido, apagado, resistido, pero también puede ser amado, honrado, adorado. Desarrollar una relación íntima con el Espíritu Santo requiere tiempo, atención, sensibilidad. Requiere aprender a reconocer su voz, a discernir su dirección, a obedecer sus impulsos. Es como cualquier relación íntima. Se desarrolla gradualmente a través de comunicación constante, tiempo juntos, experiencias compartidas. María, la hermana de Lázaro, había desarrollado esa intimidad con Jesús. Mientras Marta se preocupaba por los quehaceres, María se sentaba a los pies del Maestro para escuchar su palabra. Jesús dijo que había escogido la buena parte. Esa es la actitud que debemos tener hacia el Espíritu Santo.
Menos actividad religiosa, más intimidad espiritual. Menos hacer para Dios, más estar con Dios. Cuando desarrollamos esa intimidad, todo lo demás fluye naturalmente. El servicio, los dones, el fruto, todo viene como resultado de la relación, no como sustituto de ella. He observado que muchos creyentes se frustran porque buscan manifestaciones del Espíritu Santo sin tener intimidad con Él. Quieren sus dones sin su presencia, quieren su poder sin su santidad, pero Dios no funciona así. Primero viene la relación, luego viene el servicio, primero viene la intimidad, luego viene el poder. Primero viene el conocimiento de Él, luego viene el uso de sus dones. Moisés entendía esto. Cuando Dios le ofreció enviar un ángel para guiar a Israel a la tierra prometida, Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés prefería quedarse en el desierto con la presencia de Dios que ir a la tierra prometida sin Él. Esa debe ser nuestra actitud también. Prefiero tener la presencia del Espíritu Santo sin manifestaciones espectaculares que tener manifestaciones espectaculares sin su presencia. Prefiero conocerle íntimamente en la quietud que experimentar emociones religiosas sin transformación real. Esta perspectiva ha transformado mi ministerio y mi vida personal. Ya no busco experiencias, busco a Él. Ya no persigo manifestaciones, persigo su presencia. Ya no trato de usar su poder, trato de conocer su corazón. Y he descubierto que cuando lo buscamos a Él, todo lo demás se añade. Cuando buscamos su presencia, su poder se manifiesta. Cuando desarrollamos intimidad con Él, Él nos usa de maneras que nunca habíamos imaginado. Pero hermanos, quiero advertirles una vez más, el tiempo es corto. Los eventos proféticos se están cumpliendo ante nuestros ojos. La iglesia está siendo preparada para el arrebatamiento. ¿Están ustedes siendo preparados por el Espíritu Santo? ¿O están viviendo una vida cristiana superficial, sin poder, sin transformación real? El Espíritu Santo está obrando intensamente en estos últimos días. Está llamando a los creyentes a una consagración más profunda, a una santidad más genuina, a una intimidad más real con Dios. Está preparando una novia para Cristo, una novia sin mancha ni arruga, una novia santa e irreprensible, una novia que está lista para encontrarse con su esposo celestial. ¿Son ustedes parte de esa novia? ¿Han permitido que el Espíritu Santo los prepare para ese encuentro glorioso? No se engañen, hermanos. No todos los que profesan ser cristianos van a participar en el arrebatamiento. Solo aquellos que han sido verdaderamente regenerados por el Espíritu Santo, que han sido santificados por su poder, que están viviendo en obediencia a su voluntad. Las vírgenes fatuas de la parábola de Jesús perdieron la oportunidad de entrar a las bodas porque no tenían aceite en sus lámparas. El aceite representa al Espíritu Santo. Sin él no hay entrada al reino. ¿Tienen ustedes aceite en sus lámparas? ¿Tienen la presencia real del Espíritu Santo en sus vidas? ¿O solamente tienen una religión externa sin vida espiritual interna? Esta es la pregunta más importante que pueden hacerse. De su respuesta depende su destino eterno. No se conformen con una experiencia religiosa superficial. No se satisfagan con conocer acerca de Dios sin conocer a Dios. No se contenten con una salvación teórica sin una transformación práctica. Busquen al Espíritu Santo con todo su corazón. Permitan que Él los examine, los limpie, los llene. Entréguense completamente a su voluntad. Obedezcan su palabra. Vivan en santidad. El tiempo que queda es poco. Las oportunidades para arrepentirse y buscar a Dios se están agotando. El Espíritu Santo no va a contender con el hombre para siempre. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. No pospongan para mañana lo que deben hacer hoy. Si nunca han experimentado el nuevo nacimiento, si nunca han sido regenerados por el Espíritu Santo, hoy pueden ser salvos. Reconozcan su condición de pecadores perdidos, crean en Jesucristo como su Salvador personal, entreguen sus vidas completamente a Él.
Si ya son creyentes pero han estado viviendo una vida cristiana tibia, sin poder, sin fruto, hoy pueden ser restaurados. Confiesen sus pecados, arrepiéntanse de su tibieza, busquen la llenura del Espíritu Santo. Si han estado resistiendo la obra del Espíritu Santo en sus vidas, hoy pueden rendirse. Dejen de luchar contra Él. Permitan que haga su obra completa en ustedes. Entréguense a su voluntad. El Espíritu Santo está aquí ahora mismo. Él está hablando a sus corazones, está convenciéndolos de pecado, está llamándolos al arrepentimiento, está invitándolos a una relación más profunda con Dios. No resistan su voz, no endurezcan sus corazones, no pospongan su respuesta. Respondan hoy, respondan ahora, respondan con todo su corazón. Oren conmigo. Espíritu Santo, te necesito. Reconozco que he estado viviendo en mis propias fuerzas. Confieso mis pecados delante de ti. Te pido que me perdones, que me limpies, que me llenes. Toma el control total de mi vida. Úsame para tu gloria. Prepárame para la venida de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si han orado esa oración con sinceridad, el Espíritu Santo va a responder. Él va a comenzar una obra nueva en sus vidas. Van a experimentar transformación, poder, fruto espiritual. Pero recuerden, esta es solo el comienzo. La vida llena del Espíritu es un proceso continuo. Requiere obediencia diaria, rendición constante, crecimiento perpetuo. Manténganse en la palabra de Dios. Oren sin cesar. Congréguense con otros creyentes. Sirvan en la obra del Señor. Testifiquen de Cristo a los perdidos. Y sobre todo, manténganse listos para su venida. Vivan como si Cristo fuera a regresar hoy, porque puede que así sea. Durante esta semana, los desafío a hacer 3 cosas específicas. Primero, pasen tiempo diario en oración, pidiendo que el Espíritu Santo los examine y los limpie de todo pecado. Segundo, lean Juan capítulos 14, 15 y 16, donde Jesús enseña extensamente sobre el Espíritu Santo. Tercero, compartan este mensaje con alguien que necesite conocer la verdad sobre el Espíritu Santo. Comenten abajo cómo Dios ha hablado a sus corazones a través de este mensaje. Compartan sus testimonios de cómo el Espíritu Santo está obrando en sus vidas. Y no olviden compartir este contenido con familiares y amigos que necesitan escuchar esta verdad fundamental de la fe cristiana. Que el Espíritu Santo los bendiga, los llene, los use para su gloria, mientras esperamos la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto. ¿Están ustedes listos? Amén.